Hola dulceros, este es nuestro cuarto jueves de miedo. Jueves en donde sin falta hemos subido historias y sucesos realmente que nos han sucedido a nosotros. Algunos son contados por conocidos o amigos. También uno es por un suscriptor que nos ha enviado su historia. Así que en este cuarto jueves vamos a seguir con la misma dinámica. Y el último jueves va a ser algo sorprendente. Algo que hemos estado preparando para despedir este mes de octubre. Así sin más que decir, yo me despido y vamos a ver y a escuchar las historias que están exclusivamente preparadas para ustedes. Bye. Hola, buen día. ¿O es de tarde? ¿O tal vez ya es de noche? No lo sé. ¿En qué horario nos escuchas? ¿Qué te gusta más? ¿Escuchar historias por la mañana o escuchar historias por la noche? A mí en lo personal me gusta escuchar historias por la mañana, o tal vez no escuchar, porque en mi punto particular a mí me dan miedo muchas cosas. Tal vez por eso me pasen cosas que a veces, y en la mayoría de los casos, no me explico. Pero de lo que estoy segura y de lo que sí me puedo explicar y entender es que el tiempo que dure este jueves de miedo a ti te gustará, o tal vez te asustará. Espero me puedas dejar tu comentario indicándome si te asusta o te gusta, y también si tienes una historia, me agradaría que me contaras. Bueno, mi historia comienza de la siguiente manera. ¿Alguna vez has tenido sueños o experiencias donde te despiertas a la mitad de la noche y no te puedes mover y las personas te dicen es que se te subió el muerto o te aplastó la pesadilla, o hay quienes te dirán se durmió tu cerebro y fue tu forma de reaccionar? Bueno, no sé en cuál de las tres opciones tú creas, pero lo que sí puedes creer es que a mí me pasa muy seguido. Desde que yo era niña, yo no me explicaba, ¿no? Yo siempre lo conocía como se te subió el muerto. Como yo siempre he sido muy miedosa, mi papá siempre me decía que eran sueños, simplemente que no les hiciera caso. Y pues con esas palabras me quedaba. Y así, desde que era niña me pasaba. Y prácticamente, pues, haciendo memoria en este momento, creo que desde que tengo uso de razón me pasa esto. Pero hubo un tiempo en el que esto se empezó a hacer más notorio o más seguido. No sé si porque me cansaba más o porque, no sé, desarrollé un sentido, no lo sé. Pues bueno, recuerdo que yo ya estaba estudiando en la universidad y me pasaba que me iba a dormir. No tardaba mucho que me iba a dormir y de repente sentía ese presentimiento, ese sentir que algo venía, y de repente no me podía mover. Ya sabes, ¿no? Te cuesta trabajo respirar, quieres gritar, quieres moverte, pero no puedes. Yo dormía con mi hermana y por más que trataba de moverme para despertarla, no lo lograba. Cualquier esfuerzo que hacía era difícil. Ya sabes, ¿no? Las historias que luego te cuentan de di groserías y con eso se van, o reza y con eso también se va, pero si tú rezas se te va a olvidar la oración porque es algo malo. En su momento yo trataba de rezar y sí, efectivamente se me olvidaba la oración,
No sé si era porque ya estaba con la sugestión que me habían dicho se te va a olvidar, pero me empezó a pasar tan seguido que empecé a perderle el miedo. Era de que sí, ya, haz lo que quieras, déjame dormir. Hasta que en una ocasión fui a dormirme. No pasó mucho tiempo y sentí como si algo me explotara en los oídos. Y de repente empecé a escuchar muchas voces y muchas personas caminando. Y lo extraño de esto era que eran como las 2 de la mañana. Así que cuando empecé a escuchar todo esto, quise moverme y, oh sorpresa, no podía. De repente este ruido se intensificaba y no me podía mover y de la nada, podríamos decir, en mi interior veía todo blanco. Por un momento pensé, ¿así se siente morir? O sea, ¿me estoy muriendo? Eso quiero entender. En ese momento entendía eso. Y dije, bueno, entonces, ¿ahora qué va a pasar? O sea, yo no me explicaba por qué yo me quería despertar o yo quería moverme, pero sentía que mi cuerpo no reaccionaba como antes. Y lo único que pensé en ese momento fue, ya me morí. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué voy a hacer? Hasta que después de un rato de estar pensando todo eso, no sé de qué manera me moví, pero me pude despertar y ya no quise dormir por este miedo que sentía. Aparte, todo estaba oscuro en el cuarto donde dormía con mi hermana y no me quedó más que quedarme tapada de pies a cabeza y esperar a que amaneciera. Aunque sé que en algún momento me quedé dormida, pero mientras el miedo era inmenso. Y así pasó las siguientes veces. Pasó tanto que desarrollé un miedo a dormir. Ya no me gustaba dormir, le tenía miedo a la noche, porque sentía que si dormía posiblemente no despertaría. Y esa fue una de las tantas veces que me pasó. Posteriormente, todo esto cambió. Dejó de pasarme. La frecuencia con la que me sucedía esto era de vez en cuando. Hasta que volvió otra vez, pero de otra forma. De tal forma que ahora debo de dormir con la luz prendida. O debe de haber al menos alguna luz. ¿Y esto por qué? Porque es la única manera en la que yo puedo distinguir si duermo o estoy despierta. Si en el momento que me despierto es un sueño o no. ¿Por qué? Porque ahora me pasa que estoy dormida, siento como alguien llega y como me hunde en la cama y la misma historia, no me puedo mover. Y entra una pequeña batalla en querer quitarme esa parte. Ya no me espanto, sé lo que es y digo, por favor, déjame. Posterior a esto, yo me despierto. Y todo es oscuro, todo está oscuro. Entonces, lo primero que hago es prender la luz. Y usualmente me pasa que cuando hago esto, la luz no prende. Empiezo a caminar por la casa tratando de prender alguna luz y las luces no prenden. Es cuando me doy cuenta que estoy en un sueño. Trato de guardar la calma y regreso a mi cama. Y en el momento que regreso a mi cama es cuando despierto y veo la luz prendida. Cuando me pasa esto, usualmente trato de tranquilizarme y de esperar un rato para dormir. Y así funcionaba. Me pasaba, me despertaba. Así
simple, parece, pero después cambió. Porque ahora lo que me pasaba es el mismo panorama. La sensación de no poder moverme, la sensación de que me liberaran. Me levantaba y todo oscuro. Identificaba que era un sueño en ese momento. Por lo tanto, lo que hacía era decirme: por favor, despiértate, por favor, despiértate. Y funcionaba. Me despertaba un par de segundos, pero era tanto el sueño que me volví a quedar dormida. Y otra vez me despertaba dentro del sueño, me daba cuenta que era un sueño y despertaba un par de segundos y otra vez me quedaba dormida. Me despertaba dentro del sueño, veía todo oscuro y me despertaba. Y sabía que me despertaba porque veía la luz. Y así pasó varias veces. Las últimas veces ha pasado que identifico que es un sueño y por más que quiero despertarme no puedo. Por más que quiero despertar, sigo en el sueño y todo es oscuro y hay personas y identifico que estoy dentro del sueño y digo: por favor, despiértate, despiértate. Y estas veces me ha costado trabajo despertarme. Cuando por fin lo logro, lo mismo, un par de segundos, y no sé si sea tanto mi cansancio, tanto mi sueño o alguna fuerza extraña que automáticamente, sin quererlo, me quedo dormida. Esto me pasó hace como un mes, si no es que menos, en la que yo luchaba por despertarme. Sé que me despertaba porque veía la luz del pasillo prendida, pero me quedaba dormida. Y otra vez trataba de despertarme y otra vez me quedaba dormida. Sin mentirles, cuando me pude despertar y moverme, lo primero que hice fue agarrar el celular porque no me quería dormir. O sea, ya no me quería dormir, me sentía cansada y yo pensaba: ya han de ser las 4 de la mañana. Y asombrosamente no, solo había pasado como 1 hora o media hora desde que me había ido a acostar. Yo ya me sentía cansada y pues bueno, lo de siempre. Ya no quería dormir porque tenía miedo, porque desconocía qué pasaba, porque tenía miedo, esa sensación de que si me duermo va a pasar esto otra vez. ¿Saben? Me he dado cuenta que esto está cambiando y de cierta manera no quiero decir tengo miedo, pero es extraño porque hace menos de una semana, bueno, de hecho hace 2-3 días para iniciar esta semana, me pasó algo verdaderamente extraño, porque seguimos con este mismo tema de sueños o de sueño semidormido o de realidades entre sueños, no sé cómo llamarlo, pero estaba dormida, esta vez en mi departamento. Yo he identificado que usualmente esto me pasa en casa de mis papás. Cuando estoy en el departamento no suele pasarme esto. Así que yo estaba dormida, la luz prendida obviamente, y de la nada desperté y otra vez sentía esa sensación. Pero lo más extraño es que la luz estaba prendida. Entonces, ¿no era un sueño? No entiendo. Porque la única diferencia que yo veía es la luz. Y esta vez estaba pasando otra vez, pero la luz estaba. Y yo no entendí qué me pasó. Traté de tranquilizarme
y que esta sensación se fuera. Se fue esa sensación y fue de que la luz estaba prendida. En eso, un par de segundos, me volví a quedar dormida. Y otra vez esa sensación. Entre forcejeos y querer abrir los ojos, de verdad, se los digo de verdad, vi como una persona de una estatura mediana, con una cabeza enorme, morenito, con labios enormes, estaba enfrente, bueno, no enfrente, al lado de mi cama. O sea, yo entre sueños o entre realidades recuerdo empezar a manotear. No me estaba tocando, solo me estaba viendo. Entonces yo recuerdo empezar a manotear y de repente desperté. Pero mientras pasaba todo esto, la luz seguía prendida. Entonces no me explico, no entiendo qué es lo que pasa. Si fue real, si fue un sueño, fue un sueño muy feo. Si fue real, ay, qué bueno que estoy protegida, qué bueno que no pasó nada. Pero no sé, no le encuentro explicación. Bueno, hay una y me gustaría escuchar tu comentario, escuchar tu recomendación. A mí desde niña usualmente no me gustan estas fechas. No sé por qué desde niña no me gustan. Ahora sé que en estas fechas usualmente hay muchas energías. Hay portales que se abren. Vas a decir, está loca, ¿no? Pero no, ya lo corroboré y ya hay una persona que me dijo sobre esto. Y sí, efectivamente hay energías, hay portales. Pero ahorita estamos en una situación complicada. El mundo está en una situación complicada. Y tanto es la situación complicada que la energía o las vibraciones, hay muchas vibraciones negativas. Y eso no ayuda mucho. Es lo que yo siento y pienso. Por eso tuve como este sueño, o eso quiero entender, o tal vez estoy buscando una explicación a algo que no tiene sentido, pero no sé, me pongo a pensarlo y me parece lógico. Traté de no contar esta historia tan tarde, pero terminé al final contándola tan tarde. Por la mañana no pude porque había mucho ruido. Ahora esperemos que no pase nada extraño, si no les estaré contando, pero ojalá no pase. Por favor, dime tú qué piensas. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? ¿Crees que existe esto de energías buenas, energías malas? ¿A ti te agradan estas fechas? Cuéntame. Gracias. Historia 2. Hola, bienvenidos a un jueves más de miedo, aquí en su canal Dulce Detalle. El día de hoy les voy a platicar una historia que me pasó ya hace algunos años. Cuando éramos más jóvenes, nos gustaba ir mucho de visita a la casa de mi primo. Mi primo anteriormente vivía ahí en el municipio de Ecatepec. Cerca de su domicilio habían unas oficinas abandonadas. De hecho, esas oficinas aún contaban con muebles, con máquinas de escribir, con escritorios. Desconocemos por qué la habían abandonado o por qué la habían cerrado. Siendo jóvenes, nos gustaba ir en las noches, meternos al terreno para ver qué se nos aparecía.
nos dábamos cuenta nosotros que se escuchaban como si estuviesen apachurrando las teclas de las máquinas de escribir. Se escuchaba como cuando pones una hoja y se accionan las teclas y empiezas a escribir. Cuando llegan al final del párrafo, pues sonaba la campanita que indicaba el final y se escuchaba como recorría nuevamente el carro. Nosotros escuchábamos eso y nos salíamos corriendo, ¿no? Espantados. Llegábamos a la casa de mi primo y platicábamos de lo sucedido. Y platicábamos historias de terror y ahí estábamos en ese punto de suspenso. Y así era. Cada vez que yo iba, nos metíamos a las oficinas y se escuchaba desde afuera cómo accionaban o cómo escribían con las máquinas de escribir. Y vámonos, y otra vez nos salíamos corriendo y íbamos a su casa y platicábamos lo sucedido. Ya después mi primo me comentó que los vecinos aledaños pues se reunieron porque ellos también escuchaban ruidos adentro de las oficinas, pero también eran testigos de otro tipo de acontecimientos. Los espantaban, me comentaba. Se reunieron entre los vecinos y a gente mayor y fueron dentro de las oficinas. Me comenta mi primo que cuando entraron los señores, ellos fueron testigos de que las máquinas de escribir escribían solas, se accionaban y apachurraban las teclas como escribiendo algún mensaje. Dice mi primo que los señores que fueron pusieron hojas en las máquinas de escribir y empezaron a escribir sobre las hojas. Cuando retiraron las hojas, me comenta que en las hojas apareció la leyenda de ayúdenos. Cuando me dijo eso, la verdad es que me dio mucho miedo. Me comenta mi primo que después de esa ocasión, pues quisieron hacer una misa dentro de la fábrica. Hicieron una misa y llevaron a un padre para que hiciera una misa adentro. Me comenta mi primo que después de la misa que hizo el padre, ya no se volvieron a escuchar las máquinas de escribir. Las veces que yo volví a ir, pues le dije que fuéramos y fuimos y ya no se escuchaba tampoco que accionaran las máquinas de escribir. A lo mejor más niño no lo lograba comprender, ¿no? Pero ahorita de más grande, pues pienso que esa misa ayudó a las almas que estaban ahí pidiendo ayuda a seguir la luz, a guiarlos por el camino hacia otro plano existencial. A lo mejor se encontraban atrapados aquí dentro de este mundo, este plano existencial en el que nosotros vivimos, y gracias al Padre, a las veladoras que les prendieron, los ayudaron a encontrar esa luz, ese camino. Es sorprendente cómo gente o cómo espíritus o almas que se encuentran aquí pueden tener contactos con nosotros, pueden de una u otra manera comunicarse por medio de algún ruido, por medio de que muevan algo, en este caso por medio de que accionaban las máquinas de escribir. La verdad es que esto da que pensar. Tal vez exista la vida después de la muerte. Podemos morir a lo mejor aquí en este mundo, pero llegamos a un mundo de luz, donde precisamente nos esperan pues la gente que ya no está con nosotros. No sé, se me ocurre.
La verdad es que fue una experiencia que me pasó de muy joven. Y a raíz de lo que me cuenta mi primo, que los vecinos hicieron misas, pues se dejaron de escuchar cómo trabajaban las máquinas de escribir. Bueno, esa fue mi historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden en mandar sus historias y dejárnoslas en la caja de comentarios para también poderlas contar. Que pasen un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta luego. Historia 3. Voy a contar algo que nos pasó a mis hermanas y a mí cuando vivíamos en el pueblo. Ya siendo las 11 de la noche, pues apagamos todas las luces. Ya acostadas, escuchamos que el perro empezó a ladrar muy efusivamente. Pensamos que era mi papá, pero al ver que nadie entraba, pues nos espantamos. Escuchamos que el perro se aventó a la puerta llorando como si le hubiesen pegado. En la parte de atrás de la casa escuchamos pues pasos muy pesados. Nos espantamos, nos dio miedo. Escuchamos que empezaron a subir las escaleras y en la parte de la azotea empezaron a caminar, pero unos pasos muy intensos. Las láminas que rodeaban la azotea pues ya estaban muy viejas, muy difícilmente aguantaba una persona. Escuchamos cómo empezaron a levantar las láminas con tanta fuerza como si quisieran meterse. Pues mis hermanas me tomaron de la mano preguntándome qué era lo que estaba sucediendo. Nos dio mucho miedo, no quisimos asomarnos a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando escuchamos que empezaron a caminar sobre las láminas, aquí la pregunta era ¿cómo es que estaban caminando sobre las láminas? Si en realidad las láminas ya no aguantaban un peso, ya estaban muy viejas, muy podridas, ya hasta hoyudas estaban. En la parte de atrás había un hoyo. Ese hoyo lo tapaba un mango enorme. Muy difícilmente cruzar por esa parte de ahí porque no se podía. No podías ni siquiera acercarte porque ya estaba todo muy podrido. Cuando de repente vimos que algo o alguien se sentó ahí, colgando la parte de sus pies. Mis hermanas nada más me empezaron a pellizcar diciéndome voltea, voltea, hay alguien ahí. Con mucho miedo, muchos escalofríos volteamos y nos quedamos calladas, en silencio, cuando escuchamos que chifló mi hermano. Más miedo nos dio todavía, creyendo que algo más estaba pasando. Nunca pensamos que fuera él. Cuando escuchamos que abren la puerta, entra asustado, nervioso, preguntándonos qué era lo que estaba pasando. Nosotros le comentamos que había alguien en la parte de arriba de la casa, que le habían pegado al perro, que se habían visto unos pies colgando. Mi hermano asustado se acercó a nosotros y nos comentó que a él alguien lo venía siguiendo, que era una sombra muy oscura. Le dio miedo voltear, ya no quiso regresar la mirada hacia atrás. Es muy difícil contarles esto porque es como si todavía lo estuviésemos volviendo a vivir. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado o no, pero de verdad es horrible sentir esa sensación de que hay alguien más en tu casa y no sabes qué es. Historia 4. Bueno, hoy les voy a contar otra historia que me pasó ya viviendo aquí en la Ciudad de México. Al llegar a mi casa eran las 7, 8 de la mañana, ya ni recuerdo qué horas eran. Le marqué a mi mamá para ver dónde estaba. Ella me comentó que ya iban rumbo a la casa, que la esperara. Dije, bien.
entré a mi casa. Dije, bueno, en lo que ellas llegan, pues yo me pongo a hacer otras cosas. Empecé a hacer ciertos movimientos cuando escuché que alguien abrió la puerta y se sentó en el sillón, haciendo sosollos o respiros como si estuviesen muy cansados. Dije, ya llegaron, pero nunca escuché un ya llegamos o voces, simplemente una respiración muy agitada. 1, 2, 3 veces respiraron. Decidí levantarme y asomarme. Cuando salí a la sala, pues me doy cuenta que la puerta estaba cerrada. Y pues yo sola en mi casa. Lo único que hice pues ya fue salir corriendo y llamarle a mi mamá y decirle que pues que se apuraran, que me estaban espantando. A lo que ella me comentó que pues que tardaría un poco. Estaba haciendo mucho frío ese día, recuerdo, y ya no quise quedarme a esperar afuera. Cuando bajé para volver a entrar a mi casa, quise empujar la puerta y ya no me permitía abrir. Algo la estaba atascando o empujando, no sé realmente. Por más que quise abrir, ya no pude. Obviamente la puerta no tenía llave ni nada. Bueno, intenté abrir hasta que realmente logré entrar a mi casa otra vez. Decidí acostarme. Me tapé de pies a cabeza. Ya no quise siquiera asomarme. Cuando sentí como que empezaron a recargarse en la cama alrededor, como si se quisieran subir o no sé. Ya no quise hacer caso. Simplemente cerré los ojos para ya no sentir miedo. No tardó mucho ya después de eso en llegar mi familia. Llego y les conté lo sucedido. De ahí ya no supe qué fue, ni qué pasó, ni qué había sido lo que había pasado. Pero fue algo que me dejó muy marcada, o son sucesos que no fácilmente he podido olvidar. Hasta aquí terminó mi historia. Nos vemos en el próximo video de Jueves de Miedo. Historia 5. Esta historia nos las mandó una personita, una mujer. Nos pidió que no dijéramos su nombre para conservar el anonimato. Ella nos cuenta que en una ocasión llegaron unos familiares de su esposo a su casa. Era un día normal, fueron por comida, hicieron de comer, convivieron. Un día común y corriente. Al llegar la noche, ellos le cedieron la cama a los familiares y ellos se tendieron unas cobijas en el piso y se durmieron en el piso. Transcurrió la noche y ella se despertó. Al despertarse, volteó su mirada hacia una pared donde se encontraba una mesa y ella vio a su esposo hincado
con una mano tocándose la barbilla y con otra mano diciéndole la seña como de vas a ver. Ella lo voltea a ver y le dice: vente a dormir, vente para acá, ¿qué haces allá? Y la persona que estaba hincada, con la mano en la barbilla, riéndose, con una sonrisa pues sospechosa, y con otra mano le hacía la seña de que vas a ver. Ella le siguió insistiendo que no la espantara. Dice: no me espantes, ven, acuéstate, ¿qué haces allá? Ya deja de estar haciendo cosas, me estás asustando. Pero cuando ella volteó a su lado, vio que su esposo estaba dormido. En ese momento agarró las cobijas y se tapó por completo. Empezó a mover a su esposo para decirle que había una persona debajo de la mesa, que se parara a ver quién era. Su esposo se paró, se dirigió abajo de la mesa y no vio a nadie. Buscó en los demás cuartos y no vio a nadie. Ella cuenta que la persona que estaba allá abajo pues era su esposo, era la silueta de su esposo, riéndose burlosamente. Ella no se explica qué fue, pero nos comenta que le dio mucho miedo. Le dio mucho miedo porque ella fue capaz de ver con sus ojos una persona física. ¿Qué quiso decir con las señas que le hacía? Pues no lo sabe. Comenta que fue la única vez que se le apareció, pero seguían pasando cosas raras. Ruidos. Escuchaban como murmullos, pero ya no se le apareció una persona. Después de que sus familiares se retiraron, pues digamos que la casa volvió a la normalidad. Bueno, hasta aquí la historia. Fue una historia que nos mandaron. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Historia 6. Hola, les voy a contar un relato. Estamos otra vez en un jueves más de miedo. ¿Sabían que en la noche se presta para que se abran portales? Y así sucedió una noche. Eso sucedió con mis abuelos. Cuando me lo contó mi abuela yo tenía 10 años. Ellos tenían sus animales en un corral. Dicen que se despertaron al escuchar a un marrano que gritaba con desesperación. Ellos pensaban que se estaba ahorcando con la soga con la que lo tenían amarrado. Al salir de la casa corrieron para ayudar a su animal, pero el marrano estaba dormido y se pusieron muy nerviosos porque los ruidos que escucharon eran de desesperación. Antes que regresaran a su cuarto, los perros empezaron a ladrar muy desesperados y lo hacían hacia el corral y no paraban de ladrar. Cuando mi tío alumbró con su lámpara, vieron una sombra saliendo del corral y perdiéndose en la oscuridad. Ya después empezaron a escuchar lamentos y silbidos. Tanto fue el miedo que se tomaron unos tragos de aguardiente. Dicen que después de esa noche, cada que iban al monte, se encontraban con una persona que no conocían, que no hablaba aunque lo saludaran. Con el tiempo se dejó de ver, pero cuentan que era la sombra que salía del corral y que desde ese día, de vez en cuando, anda merodeando. ¿Qué serán esos seres?
¿Será que vienen de otra dimensión? ¿O son seres que nos quieren advertir de algo? ¿Tú qué crees que sea? Bueno.